Bien, la voz pasiva en gramática, en filología, es súper importante. Hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con esto, ¿no? Cambiar o ser cambiados. ¿Cuántas veces nos hemos propuesto realmente cambiar? Lo hemos conseguido, a veces sí, a veces no. Hay cosas que dependen de nosotros realmente, hay cosas que no. Entonces, podemos cambiar o digamos que debemos ser cambiados. Cambiar o ser cambiados, ¿vale? Este es nuestro tema de hoy, de nuestra querida iglesia, donde todos sois bienvenidos. Cambiar o ser cambiados. En el libro de Eclesiastés, el Coelet, el predicador, el sabio Salomón, escribe en el capítulo 7, verso 29, mira lo único que he averiguado. Dios hizo al ser humano perfecto, pero ellos se buscaron excesivas complicaciones. O sea, parece ser que los problemas, pues nos los hemos buscado nosotros, etc. Entonces, hay por un lado, innegable, nadie lo puede negar, es decir, hay una realidad pésima, lo que hemos llamado pessimus realitate, no pessimus realitat. Es decir, una realidad donde el mundo y a su alrededor y nosotros mismos encontramos esas complicaciones que no vienen de Dios, porque Dios hizo al hombre perfecto, al ser humano perfecto. Entonces reflexioné, dice él en Eclesiastés capítulo 2, versículo 11, el predicador, reflexioné sobre todas mis obras y sobre la fatiga que me habían costado, y concluí que todo era ilusión y vano afán, pues no se saca ninguna ganancia bajo el sol. Pues, queridos amigos, está hablando Salomón, y esto hace que casi no entre en el canon, porque eso es escandaloso, un hombre de Dios diciendo estas barbaridades. Llegué a odiar la vida, Eclesiastés 2:17, pues me disgustaba cuanto se hacía bajo el sol, porque todo es pura ilusión y vano afán. ¿Cuál es tu realidad? Es decir, por un lado tenemos una realidad de pesimismo, de ilusión, de tristeza, de nostalgia, de congoja, de dificultad, que el propio Salomón, hombre más sabio que él no ha habido en esta tierra, nos está relatando. Es decir, nos está relatando una realidad tremenda. Caminamos inmersos en una vida llena de complicaciones. ¿Qué está pasando? ¿Y por qué? ¿Existe solución a nuestro drama? Porque tenemos un drama, por muy bien que nos vaya en esta vida. Vivimos en medio del dolor propio y ajeno y se nos habla de crisis a nivel mundial, de crisis de una identidad, de sufrimiento, de angustia, de ansiedad. Vivimos un tiempo de aflicción. ¿Y a qué se debe esto? Para Coelet el hombre era perfecto, el ser humano era perfecto, y nosotros lo hemos complicado. Para Pablo, dice así en Romanos capítulo 5, verso 12, fue el ser humano el que introdujo el pecado en el mundo, y con el pecado la muerte, y como todos pecaron, de todos se adueñó la muerte. Es decir, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En cierto modo esto suena como todo lo religioso hoy, no tiene sentido, parece que no es moderno, pero todos morimos, todos realmente el señorío de la muerte solo lo ha vencido nuestro buen Jesús, resucitando ese imperio que tiene la muerte sobre todos nosotros. Es decir, que la realidad está ahí. Es innegable que lo que dice Salomón es cierto, es innegable que vivimos una pésima realidad, una parte de nuestra realidad es pésima, es de dolor. Entonces llegamos a la conclusión que la situación del ser humano es angustiosa, dolorosa, es una realidad patente cada día en nuestra sociedad. La naturaleza misma gime a una con dolores de parto, reclamando respuestas. ¿A quién iremos, Señor? ¿Existe solución a nuestra realidad? ¿Cuál es? Antes de cortarle la cabeza a Salomón por escribir que odia la vida, que es lo más bonito que ha creado Dios, antes de eso Dios le permite vivir, porque esta experiencia, Dios tiene paciencia con nosotros. Esto es una realidad, no saltemos módulos y rápidamente a la conclusión, rápidamente a lo que creemos que Dios dice y en lo que creemos que Dios va a estar contento si nos portamos bien. Pero la realidad de Salomón es esa, y la realidad de todos nosotros
también, y no solo de todos nosotros, también de la naturaleza, también de los propios ángeles. Jesús mismo nos advirtió de este dolor y del sufrimiento que en el mundo encontraríamos. Es decir, Jesús mismo sostuvo que no iba a ser fácil. Él precisamente lo dijo en el capítulo 16, 33 de Juan. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En mí tengáis paz. Porque en el mundo tendréis aflicción. Mas confiad, yo he vencido al mundo. Si no nos plantea Dios la vida que nos plantea normalmente en las iglesias, ¿no? ¿Va a estar Dios donde va a estar el éxito? No. Esto no es lo que me plantea Jesús, lo que me plantea la vida misma y lo que me plantea la Biblia, a veces muy distante de los religiosos. ¿Qué hemos hecho los cristianos con Cristo? ¿Qué hemos hecho de la fe? Ya veis que prácticamente hoy no está muy bien valorada, está en horas bajas si no volvemos a Jesús, en todas las denominaciones. Terminarán por no haber parroquias y terminaremos por los protestantes por lanzarnos unos a otros los dardos. Al final, las iglesias están llenas de personas vacías o las iglesias están vacías de Jesús. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, hay una parte entonces real de pesimismo, de dificultad, de dolor. ¿Cómo podemos plantear la otra parte? Es decir, la parte de la Optimus realidad. Yo traía dos animales, ¿no? Pesimus, dos ratitas. Pesimus, que se llama Pesimus, y Optimus, dos nombres. Esta realidad óptima también es real, ¿vale? También es verdadera. Igual de real que la situación angustiosa que experimentaba Salomón, la naturaleza humana también, como la anteriormente descrita, tiene una experiencia posible en el milagro de la cirugía espiritual. También lo dijo Jesús. ¿Cuál es tu realidad? Nuestra realidad parte de esa idea de todos adueñados por el imperio de la muerte sobre nosotros, cayendo sobre nosotros, no el pecado original, sino la herencia de una responsabilidad a nivel global de esta raza que necesita ser cambiada. Y ahí aparece Jesús ofreciendo esta verdad. De cierto te digo, el que no nazca de nuevo o no nazca de arriba, no puede ver el reino de Dios. Es decir, no va a poder optar a la otra realidad. Sí va a poder disfrutarla en esta tierra, va a haber momentos buenos, momentos malos, no, eso no le va a cambiar. Pero a lo que Jesús alude es algo mucho más allá, que solamente que la vida te vaya bien o mal, porque creas o no creas en Dios, no se va a detener. El mundo no se detiene ni un segundo, todo pasa, todo fluye, solo Dios queda. Entonces, pues te podrá ir bien, te podrá ir mal. Pero lo que Jesús habla es algo mucho más interesante que simplemente lo que te ocurra en esta vida. El nuevo nacimiento, la conversión, la metanoia, la aparición de una nueva naturaleza en el ser humano, de una nueva naturaleza, no de una comprensión de cosas buenas en una naturaleza caída, sino de una nueva naturaleza, es la obra del Espíritu Santo. No es la obra de ningún manual de autoayuda, no es la obra de ningún propósito, es el Espíritu Santo que consiste en ¿qué? No en un cambio de conducta, sino en un cambio de actitud, que a su vez producirá cambios de conducta en todos los órdenes de la vida, hacia Dios. Y una nueva capacidad, ¿para qué? Para conocer a Dios, percibirlo. Nadie la elige ni puede conseguirlo, así como nadie ha elegido su propio nacimiento. Muchos ejemplos de estas conversiones están en la Biblia. Y ahora veremos solamente algunos de ellos. Pero observad que no es un cambio de conducta moral, que es lo que me proponen las iglesias o lo que me proponen los gobiernos, entre comillas, sino que es una cirugía espiritual que solamente el Espíritu Santo es capaz de producir y que hará un cambio de actitud hacia Dios, de actitud, de percepción. En el hijo pródigo, en esa parábola maravillosa, conocidísima, Lucas 15, 18, dice aquel hijo mal llamado pródigo, pero aquel hijo que se fue de su hogar: me levantaré e iré a mi padre
y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. ¿Vemos? Hay un cambio de actitud. Pero hago estas preguntas. ¿Y tú qué dices? Dos preguntas. Cuando se produce esta conversión, ¿dónde se encontraba este hijo pródigo después de la conversión? ¿Cuándo se produce esta conversión y dónde se encontraba? Lo sabemos muy bien. Cuando se produce, sabemos que el texto dice que en un momento determinado me levantaré e iré a mi padre. ¿Cuándo se produce y dónde? Pero mirad la respuesta. La respuesta es sencilla: en el mismo sitio, en el mismo barro, en el mismo dolor, en la misma situación. No se produce cuando se ha lavado, se ha presentado ante el sacerdote, ha ido a la iglesia, ha hecho la comunión, ha hecho los votos, ha hecho los estudios bíblicos. No, se produce en el mismo lugar donde estaba, en el mismo barro, en el mismo pecado, en el mismo infierno. La conversión conduce a una vida transformada, pero no es visible para los falsos cristianos. Mirad, perdonadme, mirad, me encanta esta parte que voy a comentar con vosotros, porque a veces los cristianos somos malvadísimos, muy malvados, y no reflejamos el llamado al que hemos sido llamados, ¿no? Al cometido moral, la amplia de miras, la bondad, todo lo contrario. Pero a su vez también existen falsos cristianos. No pensemos que por nombrar a Jesús en nuestra vida es real. De hecho, vamos a estar rodeados de falsos cristianos, dice la Escritura. Vamos a verlo. Falsos cristianos que además se atreven a evaluar nuestra conducta, nuestra conversión. Se atreven. ¿Y qué base tengo para decir esto? Bueno, en el capítulo 2 de Juan, versos 23 a 24, mientras él estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, la Pesaj judía, que es ahora nuestra comunión, muchos creyeron en su nombre al observar las señales que hacía. Pero Jesús mismo no confiaba en ellos, porque los conocía a todos. ¿Veis? Creen en él, lo adoran, lo alaban. Es muy parecido a las catarsis que se producen en pequeños movimientos. ¡Uy, cómo estás, querido hermano! ¡Ay, qué bien, qué bien! Dios está contigo. Cuidado. En Jesús ocurría esto, en Jesús, que es el amor personificado. Y no confiaba en ellos porque los conocía. Conoce lo que hay en el ser humano. En el ser humano hay maldad, egoísmo. Mirad en el capítulo 23 de Mateo. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, actores, porque recorréis mar y tierra para hacer un solo prosélito. Es lo que interesa, venga, ven. Y cuando lo lográis, le hacéis un hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Es tremendo, Jesús, me parecen unos pasajes absolutamente significativos. Es decir, te interesa, claro, mira. Sí, y eso que nuestros pequeños movimientos no crecen, pues por nuestra propia falta de fe y falta de moralidad, ¿no? La moralidad con la que vivimos. Pero vamos, que si creciéramos, iba a salir eso en prensa, en periódicos y en todos los sitios que son criticados. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que interesa en el fondo. Pero no es verdad, aunque digan que no es verdad, ¿no? Jesús lo está diciendo. Muy bien, queréis hacer un prosélito. Un prosélito es un catecúmeno, ¿no? Un miembro de tu iglesia. Pero cuando lo conseguís, y está la iglesia, habría que hacer un estudio muchas veces de las personas que se alejan o se van, siempre por problemas emocionales, no doctrinales. Pero bueno, no nos salgamos del tema. Al final Jesús transforma esta realidad. Hay miles de pasajes. Mirad, por ejemplo, caminando al regresar Jesús, toda la gente le recibió gozosa porque todos le esperaban. Y aquí viene un hombre llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Se postró a los pies de Jesús y le imploró que fuese a su casa, porque tenía una hija única de unos 12 años, que se estaba muriendo. ¿Vale? Y mientras él iba, muchos le apretujaban, dice el texto. O sea, fijaos que en este pasaje ya Jesús se desborda de amor. Una mujer que padecía de hemorragia en el camino hacia la casa de Jairo. Hacía 12 años, de nuevo el término 12, la numerología, el 12, lo cual, aunque había gastado todo su patrimonio en médicos, no pudo ser sanada por nadie. Y se le acercó por detrás y tocó el borde del manto de Jesús. De inmediato se detuvo su hemorragia
Y entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Estaba apretujado, se ha producido un milagro. Y como todos negaban, Pedro le dijo, maestro, las multitudes te aprietan y presionan. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo sé que ha salido poder en mí. Mirad cómo vivía Jesús, ser humano, Jesús como humano, no como Dios. Mirad qué forma de relacionarse, que hasta tiene ese poder. Entonces, cuando la mujer vio que no había pasado inadvertida, se fue temblando y postrándose delante de él, igual que Jairo. Declaró ante todo el pueblo que por qué le había tocado y cómo había sido sanada en instante. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Y en ese camino Jesús resucita también a la hija de Jairo. Son, digamos, de los episodios más poderosos en el momento en el que Jesús actúa, demostrándonos lo que quiere para nosotros y cuál es nuestra realidad y cómo debe ser cambiada. Conclusiones, ideas. Padecemos una enfermedad degenerativa cruel que nos ha apartado de nuestro Creador y que nos lleva a odiar la vida. Esta es una realidad, de ahí hay que partir. No evitar esto, ocultarlo porque suena mal, porque es contrario a la vida, como hicieron en la ciudad de Jamnia, negando el libro de los Proverbios y el libro de Eclesiastés. No hay nada que podemos hacer. Segunda gran idea, no podemos cambiar esto. Podemos cambiar comportamientos, claro, con el pensamiento, y podemos ser muy buenos. Pero aquí no se trata de ser buenos, sino se trata de pertenecer a Jesús. Jesús nos llevó a la única salida, que es la metanoia, la conversión, el nuevo nacimiento producido por el Espíritu Santo. Y es lo que desea que ocurra en nuestra vida. Y es que además, si no ocurre, no tendremos parte, por muy buenos cristianos que seamos, en el reinado de Dios. Nuestra experiencia cristiana cambiará, nuestra actitud cambiará, esperaremos el desenlace de este mundo de otra manera, estaremos preparados para los engaños de los falsos profetas, de los falsos cristianos. Nuestro Dios nos ama. ¿Cuál es tu realidad? O sea, que es efectivamente, es una situación que debemos considerar. Ezequiel dice, yo pues os tomaré de las naciones y os reuniré de todos los países y os traeré a vuestra propia tierra. Y entonces esparciré sobre vosotros agua pura y seréis purificados de todas vuestras impurezas. Os purificaré de todos vuestros ídolos. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis según mis leyes, que guardéis mis decretos y que los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Os libraré de vuestras impurezas. Creo que ha quedado claro la voz pasiva. Yo puedo cambiar, proponérmelo, pero ser cambiado en el nivel, en la idea, en la naturaleza que Jesús pretende y que necesito para aceptar el reino de los cielos, solo puede ser un milagro del Espíritu Santo. Así que, ¿qué haremos tú y yo? Aceptar esta realidad. A veces no es fácil aceptar que tengo que ser cambiado. A veces prefiero manejarme en la idea de que yo voy a cambiar, de que yo quiero cambiar, de que yo decido cambiar. Pero la realidad que muestra la Biblia es que nos postramos porque no podemos. Y en ese abatimiento a los pies de Jesús se producen los milagros, que a veces el poder sale del propio Jesús, porque el Espíritu Santo está a su vez obrando. No solo es Jesús, recordemos las tres personas en una. Así que invito a todos a aceptar la realidad de que no puedo hacer nada y de que el Señor Jesús desea cambiarme desde las entrañas. Nacer de arriba es comenzar a vivir plenamente, porque alcanzamos la dimensión que habíamos perdido.